Bienvenidos, qué gusto saludarte. Nos quedamos con el abogado David Kennedy, abogado de inmigración. Preguntas que tengas sobre inmigración, el teléfono es el 678-475-1023, 678-475-1023 para que empiece a marcar. Y desde luego, pues también gracias por escucharnos a través del 102.3, 107.1, por la aplicación Tuning, por la Raza ATL, por tu Smart Speaker. Y al abogado David Kennedy, como cada sábado, le agradecemos muchísimo que esté con nosotros. ¿Cómo está, abogado? Buenos días. Muy buenos días, aquí estamos otra vez para contestar sus preguntas de inmigración. Si tiene una pregunta para mí, nos puede llamar aquí en la cabina. Tigre, ¿cuál es el número aquí en la cabina? Es el 678-475-1023, 678-475-1023. Abogado, bienvenido. Cosas nuevas que suceden y mucha gente que puede sacar también pues provecho de que ahora están, si no es tan menos complicado que en la administración pasada, ¿verdad? Pues claro, sí, hay varias cosas buenas que han pasado recientemente. Hemos podido terminar muchos casos de deportación, que es muy bueno para que la gente se pueda quedar aquí sin salir deportada. Y todavía podemos, otra vez, podemos aplicar para el permiso de viaje para la gente que tienen TPS, para que puedan salir y regresar y así arreglar la residencia desde aquí a través de un pariente inmediato. Y el boletín de visas en las categorías para hijos solteros mayores de edad de residentes o ciudadanos que aplicaron en o antes del primer día de abril del año 2001, todos han llegado a la fecha para hacer los siguientes pasos. Entonces, eso es algo muy positivo. Hijos casados de ciudadanos y hijos y hermanos de ciudadanos, esas dos categorías de preferencia de México, estamos hablando de México, están en el primer día de marzo del año 2001. Entonces, la gente que aplicaron en esas categorías antes del primer día de marzo del año 2001 ahora pueden hacer las aplicaciones para la residencia. Entonces, hay muchas cosas buenas que están pasando y ahora es muy buen tiempo para asesorarse con un abogado y averiguar para qué califica. Sería muy bueno. ¿Y las consultas con usted son? Absolutamente gratis y puede encontrar toda mi información de contacto en mi página de internet www.david.legal. Así de fácil, david.legal. Las consultas son absolutamente gratis y hacemos las consultas ahora por teléfono, por televideo, en WhatsApp o en persona en mi oficina. Perfecto, abogado. 678-475-1023 para que marques ahora y empieces a hacer tus preguntas. Vamos a las llamadas telefónicas. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Sí, Buenos días, ¿cómo se llama usted? Evelyn, ¿Y de dónde nos llama? de Atlanta. Ok, ¿cuál es su pregunta, por favor? Es que me necesito traerme a mi hijo aquí a Atlanta, pero todavía no tiene la ciudadanía americana Oh, ok, entonces usted necesita traer su hijo ¿a dónde está su hijo? en México. Ok, y todavía no tiene la ciudadanía americana. ¿Quién? ¿Su hijo? Mi hijo no la tiene todavía. ¿Él es ciudadano por nacimiento? ¿Su padre es ciudadano o usted es ciudadana? Yo soy ciudadana, yo. Ok, y entonces usted vivía en los Estados Unidos por mucho tiempo antes de que nació su hijo? No, ¿Cuándo, entonces usted nació en los Estados Unidos? sí, yo sí. ¿Y, Mire, y cuándo se fue usted a vivir en México entonces? bueno, sí, dígame. Ok, ¿cuándo fue usted a vivir en México? Cuando yo tenía como 5 años, 5 años. ¿Y usted vivía en México hasta que nació su hijo? sí.
Entonces, su hijo no es ciudadano por nacimiento. Para obtener la ciudadanía por nacimiento, usted tendría que haber vivido mínimo de 5 años en los Estados Unidos antes de que su hijo nació y 2 de los 5 años después de que usted cumplió los 14 años de edad. Entonces, si usted se fue a vivir en México cuando tenía 5 años de edad y no regresó hasta después de cuando nació su hijo, entonces su hijo no es ciudadano por nacimiento. Entonces, lo que usted necesita hacer es aplicar para la residencia permanente de su hijo, pero entonces al momento que su hijo ha sido admitido a los Estados Unidos con la residencia permanente y reside en la custodia legal de usted y usted es ciudadana, entonces la residencia automáticamente se convierte en ciudadanía. Entonces, ¿usted ha aplicado para su hijo? Todavía no. ¿O qué edad tiene su hijo ahora? Tiene 2 años. Ok, yo recomiendo aplicar para su hijo lo más pronto posible. En casos cuando alguien es ciudadano por nacimiento, entonces puede hacer el proceso que se llama the Consular Report of Birth Abroad, que es un tipo de manera de registrar la ciudadanía de su hijo en el consulado americano en su país. Pero si su hijo no es ciudadano por nacimiento, que me parece que su hijo de usted no es, entonces necesitamos hacer el proceso de aplicar para la residencia permanente para obtener la ciudadanía. Entonces, yo recomiendo hacer una cita conmigo lo más pronto posible. Podemos hablar más de cuáles son los siguientes pasos. ¿Okay? Muchas gracias por su pregunta. Toda la información está en David.legal, David.legal. Híjole, qué caso tan interesante. Vamos a la siguiente llamada. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Sí, Buenos días, ¿cómo se llama usted? Manuel, Manuel, ¿de dónde nos llama? aquí de Calajón, Georgia. Ok, gracias. ¿Cuál es su pregunta, por favor? Quisiera preguntar qué necesitaría para aplicar para la residencia. Estoy casado con mi esposa es ciudadana americana. Ok, entonces, ¿en qué año entró usted a los Estados Unidos? En el 2016, pero salí hace 2 años y en la frontera me detuvo migración. Ok, usted tiene doble entrada ilegal, entonces. Si usted estaba ilegalmente presente en los Estados Unidos por más de 1 año y se fue y regresó de la manera ilegal otra vez, entonces tiene un castigo de 10 años para que no hay ningún tipo de perdón disponible. Es doble entrada ilegal. Y resulta que la única manera para arreglar su residencia sería salir de los Estados Unidos y estar afuera 10 años y aplicar para regresar después de haber estado afuera 10 años. Ok, pues no se podría hacer nada. Desafortunadamente no hay otra manera. Si usted estaba ilegalmente presente en los Estados Unidos por más de 1 año y se fue y regresó de la manera ilegal otra vez, entonces tiene ese castigo bajo la ley. No hay remedio, no hay perdón que podemos pedir. La única manera para arreglar su residencia es que usted tendría que salir por 10 años y aplicar para regresar después de 10 años. Pues gracias por su pregunta. Lo siento que no le puedo decir algo mejor, pero pues así es la ley. Más vale la verdad. Oiga, abogado, o sea que la doble entrada ilegal sí es, gente Es que uno viene... de los problemas más comunes que yo veo, honestamente. Es una ley horrible. Porque es la razón que muchísimas personas no pueden arreglar su residencia y es una lástima porque muchas personas están pues entre la espada y el pared porque no pueden, tienen que tomar la decisión de salir para visitar con sus padres que están enfermos y muriendo o permanecer aquí y no salir, pero si salen van a tener la consecuencia de doble entrada ilegal. Entonces es un dilema enorme y es una ley horrible, es un castigo ridículo, pero pues así es la ley, desafortunadamente. Entonces, ojalá que puedan hacer una reforma de la ley de inmigración y eliminar ese castigo, pero vamos a ver. Muchas gracias, abogado. 678-475-1023, 678-475-1023. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con más de tus llamadas. Estamos platicando con el abogado de inmigración, David Kennedy, que, por cierto, las consultas, abogado, continúan siendo... absolutamente gratis. Y pueden encontrar toda mi información de contacto en mi página de internet, www.david.legal. Así de fácil, david.legal. Perfecto, regresamos contigo, 678-475-1023. Está escuchando La Raza de Atlanta, pura música de calidad. Estamos platicando con el abogado de inmigración, David Kennedy.
Las consultas son gratis, abogado, y te agradecemos muchísimo que estés con nosotros ahí echándose unos chilaquilitos, unos huevos rancheros, un cafecito. Y si ustedes probaran la salsa que hace el abogado David Kennedy, que es una salsa bien picosa. Pues sí, pues así es. Estoy haciendo otra salsa ahora, pues. Vamos Oiga, a ver si es tan picante como el año pasado. Vamos a las llamadas telefónicas. Adelante, por favor. Hola, ¿me escucha? Buenos días, ¿cómo se llama usted? Yo soy Los Estrella Hernández. Estoy hablando con un abogado. Sí, ¿de dónde nos llama? Mire, yo estoy hablando de Atlanta, Georgia. Yo tengo ¿cuál es? ¿Cuál es su pregunta? Mi pregunta es, mi esposo y yo estamos casados, bueno, estamos juntos por 23 años, pero nos casamos hace 4 años. Yo soy ciudadana americana, pero mi esposo no tiene ningún documento legal. Y yo he hablado con abogados aquí, he intentado arreglarle su situación migratoria a él, pero resulta que cuando él era muchacho, antes de nosotros unirnos como pareja, hace más de 23 años, él entraba y salía, y pues quedaba registrado, a veces lo agarraba la migración y quedó registrado en la frontera. Entonces, por esa razón es que le han negado a mi esposo hacer los trámites de residencia. ¿Usted qué me diría usted, abogado? Ok, entonces, ¿en qué año entró su esposo a los Estados Unidos? La última vez que entró fue en el 99. Ok, ¿cuándo fue la primera vez? Cuando la primera vez, yo creo que tenía como 16 años. Tenía 16 años. Sí, no más. Ok, ¿y vivía aquí hasta el año 99? ¿Se fue y regresó en el año 99? Sí. Él, en el 99, él fue a México y regresó luego, pues él venía. Pero de ahí para allá, como él y yo nos unimos Entiendo, pues. En ese tiempo él no ha salido. Sí, la ley de doble entrada ilegal entró en vigor en el primer día del mes de abril del año 97. ¿Ok? Entonces, bajo esa ley, si alguien estaba ilegalmente presente en los Estados Unidos por más de un año después del primer día de abril del año 97, entonces, y sale y regresa de la manera ilegal otra vez, entonces tiene ese castigo de 10 años de doble entrada ilegal, que es un castigo para que no hay perdón disponible. Entonces, si su esposo vivía aquí desde antes del año 97 hasta el año 99, estaba ilegalmente presente por más de un año, después del primer día de abril del año 97, antes de salir de los Estados Unidos, entonces se fue y regresó con más de un año de presencia física ilegal y entonces tiene ese castigo de 10 años. ¿Okay? Si alguien estaba viviendo en los Estados Unidos, por ejemplo, si alguien estaba viviendo en los Estados Unidos desde hace muchos años hasta marzo del año 98 y se fue y regresó de ilegal, no hay problema, porque no estaba ilegalmente presente por más de un año después del primer día de abril del año 97, antes de salir y regresar. ¿Ok? Pero si alguien estaba ilegalmente presente por más de un año después del primer día del abril del año 97, en otras palabras, si estaba aquí en abril del año 97 y se fue y regresó en mayo del año 98, estaba aquí por más de un año. Y después del primer día de abril del año 97 se fue y regresó, entonces tiene el castigo de doble entrada ilegal. Si su esposo estaba viviendo aquí desde antes del año 97 hasta el año 99 y se fue y regresó, entonces estaba ilegalmente presente por más de un año después de que entró en vigor esa ley y antes de salir, y se fue y regresó de ilegal, entonces tiene ese castigo. Y no hay nada que se puede hacer, simplemente no hay perdón de ese castigo, ¿ok?
abogado, pero él ya tiene 23 años sin salir fuera de los Estados Unidos. Ok. No hay perdón disponible. Y el tiempo que él tiene en los Estados Unidos no lo hace elegible para el perdón que no existe. Si tienes 100 hijos nacidos aquí, no cambia nada, no hay perdón. ¿Ok? Entonces, no existe ningún tipo de perdón. Si él regresó de ilegal después de haber estado ilegalmente presente por más de un año, entonces tiene un castigo de 10 años que empieza al momento de que él salga de los Estados Unidos. Entonces, la única manera para arreglar su residencia sería que él tendría que salir de los Estados Unidos y estar afuera 10 años y aplicar para regresar después de 10 años. Y no hay ningún pero X, pero Y, pero nada. Nada cambia el hecho que no hay ningún perdón de ese castigo. ¿Ok? Sí, claro, tendría que estar en México, bueno. Así es. Entonces, lo siento que no le puedo ayudar, pero así es. Ese castigo es un castigo muy estricto y es una ley horrible. No estoy de acuerdo con esa ley, pero así es la ley. Tenemos que trabajar con las leyes que tenemos. ¿Okay? Pues muchas gracias por su pregunta. Bueno, vamos a la siguiente llamada. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Sí, te escucho, estoy atento. Buenos días. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Osvaldo Zurita. Ok, ¿de dónde nos llama? Le estoy llamando de Stone Mountain, acá en Georgia. Ok, gracias. ¿Y cuál es su pregunta? Mi pregunta es, yo soy un ciudadano ecuatoriano que tiene la visa de turista, la tengo vigente todavía por 9 años más. Yo voy y vengo todo el tiempo que necesito porque hago negocios acá. Uh-huh. La cuestión es la siguiente, yo estoy planeando casarme con una persona que tiene la residencia y quiero saber si es que mientras el proceso del trámite de la residencia se da, yo puedo seguir yendo y viniendo usando la visa vigente que tengo todavía. Muchas gracias. Ok, sí, técnicamente sí se puede, pero entrar a los Estados Unidos con la visa de turista o la visa B1 o B2, que es de turismo o comercio, entrar a los Estados Unidos con ese tipo de visa siempre es por discreción de los agentes de inmigración en el aeropuerto o en la frontera a donde usted está entrando a los Estados Unidos. Entonces, si ellos piensan que usted venga aquí para violar la ley con el propósito de vivir aquí, pero nada más tiene la visa turística, entonces no le tiene que permitir el ingreso a los Estados Unidos. Entonces, existe el riesgo de que es posible que agentes de inmigración que trabajan en el aeropuerto, por ejemplo, pueden pensar que usted venga aquí para violar la ley y pueden negarle la entrada a los Estados Unidos. Existe esa posibilidad, pero técnicamente, siempre y cuando podemos mostrar que usted está aplicando en la manera correcta y no quiere violar la visa y permanecer aquí y va a tener que regresar a su país, entonces sí, puede continuar usando la visa aunque está aplicando al mismo tiempo para la residencia, pero es un problema del propósito, porque el propósito de la visa turística es estar aquí temporalmente y regresar a su país. El propósito de la aplicación de la residencia es vivir aquí para siempre. Entonces, no puede tener los dos propósitos al mismo tiempo, pero técnicamente sí puede continuar viajando con la visa de turista, pero no hay garantía de la discreción de los agentes de inmigración en el aeropuerto. ¿Ok? Muchísimas gracias, abogado. Muy gentil. Gracias a usted. Que tenga excelente fin de semana. Vamos con la siguiente llamada. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Sí, buenos días, abogado. Buenos días. ¿Cómo se llama usted? José, José, ¿de dónde nos llama? de Gainesville. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? La pregunta es, si yo estoy casado con una ciudadana americana, yo entré ilegalmente hace aproximadamente 19 años, pero como le repito, estoy casado con una ciudadana americana y tengo dos hijos con ella. ¿Hay alguna forma de yo poder arreglar? Ok, ¿en qué año entró usted a los Estados Unidos? Pues en el 2001, creo, 2002, no me acuerdo, como 19, 20 años. Ok, ¿fue la primera y única vez que ha cruzado la frontera? Sí, fue la única vez y no me agarraron. Ok, ¿y nunca ha regresado a su país? No, nunca.
Ok, entonces, si no fue arrestado aquí en los Estados Unidos, si no tiene mal récord aquí, sí, podemos aplicar para usted. ¿Alguien aplicó para usted antes del día 30 de abril del año 2001? No, nadie aplicó, nada más que como pues yo no trabajo ni nada, entonces mi esposa, perdón, hace los impuestos ella como cabeza de familia, no los hace como juntos. Ok, eso es un problema que podemos arreglar, pero ok, nadie le aplicó antes y ¿usted tiene un padre, esposo o hijo en las fuerzas militares de los Estados Unidos? No, porque mi hijo tiene 10 años apenas. Ok, y usted entró de ilegal, entonces va a tener que salir de los Estados Unidos para arreglar su residencia y vamos a tener que aplicar para un perdón. Para ganar el perdón, tenemos que mostrar al gobierno que su esposa va a sufrir muy extremadamente si usted no puede estar aquí. Si hay problemas con los impuestos, podemos hacer enmiendas de los impuestos y cambiar los impuestos de los últimos 2 o 3 años si es necesario. Pero vamos a ver si sería necesario o no. Sí. Y sí, hay posibilidades de aplicar. Vamos a necesitar un perdón. Es un proceso un poco tardado, tarda entre 2 a 4 años normalmente arreglar la residencia de esta manera, pero sí se puede, ¿ok? Ok. Ok, y dentro de eso de que para pedir el perdón, para poder salir yo a México en el tiempo que esté acá, ¿usted me puede conseguir algo para yo trabajar o algo así? No hay ningún permiso de trabajo durante este tipo de proceso, desafortunadamente, pero podemos aplicar para el perdón desde aquí. Y en este tipo de caso, una vez que ganamos el perdón, vamos a pedir la cita en el consulado americano en su país y usted tendría que salir para asistir a la cita, pero asumiendo que hemos ganado el perdón y que todo está en orden, entonces va a estar afuera de los Estados Unidos probablemente 2 o 3 semanas. Entonces, hay muchas posibilidades de arreglar su residencia de esta manera. Es una buena opción para mucha gente, pero desafortunadamente no hay un permiso de trabajo durante este tipo de proceso. ¿Ok? Ok, muchas gracias, abogado. Gracias a usted. Que tenga excelente fin de semana. Toda la información del abogado está en david.legal, www.david.legal. Abogado, muchísimas gracias por su tiempo y gracias por orientar a mucha de nuestra gente. Vamos a la siguiente llamada. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Sí, le escucho, claro. Buenos días. ¿Cómo se llama usted? Pedro, ¿Y de dónde nos llama? de Dalton, Georgia. Ok. ¿Y cuál es su pregunta? Mi pregunta es simple y sencilla, pero a lo mejor no muy sencilla. Yo tengo un problema que yo no, o sea, necesito el perdón. Yo fui deportado voluntariamente, nunca salí, pero yo antes de ser deportado, yo sí tuve permiso y yo tuve seguro social, que es el mismo que uso ahorita. Por lo tanto, mi pregunta es, yo trabajo con seguro social y que no es válido, o sea, seguro social, como quien dice, pues comprado, pero cuando yo me preguntan en el trabajo si yo como trabajo, yo les digo que soy ciudadano simplemente porque tengo seguro social. ¿Qué tendría que decir al ir a migración yo? ¿Que trabajo con permiso nada más de otra persona? Porque si yo digo yo digo que soy ciudadano, me van a revocar. ¿Cuál es mi opción que decir cuando yo tengo que ir a la entrevista con el abogado? Okay. Su pregunta básicamente es si yo recomiendo mentir o no. Y no, yo nunca puedo recomendar mentir, ¿ok? Pero eso puede ser un problema, ¿ok? Si usted admite al gobierno que usted ha dicho por mentira que usted es ciudadano de los Estados Unidos, entonces posiblemente es un problema. Yo no puedo recomendar mentir. Entonces, ¿cómo entró usted a los Estados Unidos? ¿De ilegal o con visa? Ilegal. ¿Y alguien aplicó para usted antes del día 30 de abril del año 2001? ¿Perdón? ¿Alguien aplicó para usted antes de la fecha del día 30 de abril del año 2001? No. ¿Tiene usted un padre, esposo o hijo en las fuerzas militares de los Estados Unidos? Sí, mi esposa es ciudadana. Su esposa, en las fuerzas militares de los Estados Unidos, ¿tiene un padre, esposa o hijo en el ejército? No. Ok. Su esposa es ciudadana, entonces usted está aplicando a través de su esposa, ¿así es? Correcto. Sí. Ok. ¿Y usted ha aplicado para su perdón o todavía no? Ya apliqué una vez y el abogado con el que estuve dijo que
que no por lo mismo, porque yo quise decirle la verdad, pero en realidad yo pienso que tengo que mentir, tengo que decir que tengo identificaciones falsas, nada más. Por eso quiero que me diga. Yo sé que no puede recomendarme mentir o no, pero me lo imagino que tengo que mentir, ¿correcto? No, es que si no califica, no califica. Yo no puedo recomendar mentir y cometer fraude. Cometer fraude hace la situación peor. Entonces, porque si usted diga alguna mentira ahora, sería fraude, además de los otros problemas que usted tiene. Entonces, yo no puedo recomendar mentir. Y si su pregunta es si yo recomiendo mentir, no, claro que no. Pues gracias por su pregunta. Hay que hablar con su abogado, ¿ok? Gracias por su pregunta. Que tenga excelente fin de semana. 678-475-1023, 678-475-1023. Para toda esa gente que nos acaba de sintonizar, estamos platicando con el abogado de inmigración David Kennedy, abogado de inmigración. Las consultas, abogados, son gratis. Las consultas son absolutamente gratis y cuando hace la cita conmigo en mi oficina, la cita es conmigo directamente y estamos haciendo las citas ahora por teléfono o por televideo en WhatsApp o aquí en persona en mi oficina. Puede encontrar toda mi información de contacto en mi página de internet www.david.legal. Así de fácil, david.legal. Vamos a las llamadas telefónicas. Adelante, vamos con la línea número 1. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Sí, sí lo escucho. Buenos días, ¿cómo se llama usted? Gustavo. Gustavo, ¿de dónde nos llama? De acá de Ashford, Georgia. Ok, ¿y cuál es su pregunta, por favor? Apliqué para mi hermana que está en México, nunca ha venido para acá hace como 13, 15 años. Y todavía no nos ha llegado nada. ¿No habría alguna forma de acelerar el proceso? Ok, entonces, ¿quién aplicó para quién? Para mi hermana. Está en Sí, México. ¿quién aplicó para su hermana? Yo soy ciudadano. Ok, usted es ciudadano, usted aplicó para su hermana. Es bajo la 4ª categoría de preferencia. ¿Y su hermana es mexicana? Así es. Ok, entonces el boletín de visas del país de México en la 4ª categoría de preferencia ahora tiene la fecha del 1 día de marzo del año 2001 para poder hacer los siguientes pasos para aplicar para la residencia. Entonces, significa que la gente que aplicaron en o antes del 1 día de marzo del año 2001 ahora pueden hacer los siguientes pasos. Si usted aplicó para su hermana hace ¿cuántos años me dijo? ¿Hace 15 años? Hace como 13, 15 años más o menos, sí. Ok, entonces en aproximadamente como 2010 o 2009, todavía falta 8 o 9 años más para llegar a la fecha de prioridad y no hay manera para acelerar el proceso. Simplemente no se puede. Tenemos que esperar hasta que el boletín de visas llegue a la fecha de prioridad de la aplicación de su hermana y todo el mundo le gustaría agilizar el proceso, pero desafortunadamente tenemos que esperar hasta que alcanzamos la fecha de prioridad en el boletín de visas. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Gracias a usted. Que tenga excelente fin de semana. Vamos a la siguiente llamada. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Sí, claro que sí. Buenos días. ¿Cómo se llama usted? Martín. Martín, ¿de dónde nos llama? De Guesville. ¿Y cuál es su pregunta? Mire, yo apliqué por mis hermanos en el 2000, 2001, cuando estuvo esa ley, pero da la casualidad de que mis hermanos no están aquí, ellos se fueron para México. Uno de ellos ya tiene 18 años, que no ha venido, entonces, ¿en qué fecha? Yo quisiera saber realmente en qué fecha va ahorita ese proceso. Hermanos de Ciudadanos está en la fecha del 1 día de marzo del año 2001 ahora. Entonces, si usted aplicó para sus hermanos en el año 2000, podemos hacer los siguientes pasos ahora para arreglar la residencia. Y si ellos tienen más de 10 años afuera de los Estados Unidos, probablemente no tienen ningún tipo de castigo ahora, a menos de que tienen antecedentes penales aquí en los Estados Unidos o algo así. Entonces, probablemente podemos hacer los siguientes pasos.
pero muchísimas personas aplicaron poco tiempo antes de la fecha del 30 de abril del año 2001, porque esa fecha fue la fecha que se iba a vencer o que se venció la ley de 245I. Entonces, muchas personas presentaron aplicaciones como durante el mes de abril del año 2001. Si usted aplicó en el año 2001, entonces todavía o en el mes de abril del año 2001, todavía no podemos hacer nada, pero si aplicó antes del primer día de marzo del año 2001, entonces sí, podemos hacer los siguientes pasos. Y yo necesitaría mirar las cartas de aprobación de las aplicaciones que usted hizo para sus hermanos, porque esas cartas de aprobación tienen la fecha de prioridad de la aplicación, ¿ok? Muy bien, y otra pregunta más, vamos a suponer, y entran en el paquete, por ejemplo, la esposa de mi hermano y su hijo. Sí, sí. Hermanos pueden tener beneficiarios derivados. Entonces, sus esposas y hijos menores de 21 entran en la aplicación. Ujú. Muy bien, muchas Ok. gracias. Esa era mi pregunta. Gracias a usted. Que tenga excelente fin de semana. Buenas noticias y además las consultas son gratis para que le eche una llamadita al abogado David Kennedy. Así es, las consultas son gratis y puede encontrar toda mi información de contacto en mi página de internet www.david.legal. Así de fácil, david.legal. Vamos a la siguiente llamada. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Buenos días, ¿cómo se llama usted? José, José, ¿de dónde nos llama? de Lavanville. Gracias, ¿y cuál es su pregunta? Mi pregunta es si yo puedo aplicar para el permiso de trabajo. Ok, ¿cómo quiere aplicar para un permiso de trabajo? Pues no sé, quiero saber cómo, porque yo entré en 1994. Ok, ¿y está casado con una ciudadana o residente? No, no estoy casado. ¿Tiene algún hijo nacido aquí? Vivo con mi esposa, la misma que tenía en El Salvador, pero no somos casados. Ok, ¿tiene usted algún hijo nacido aquí? ¿Me escucha? Sí, Ok, ¿tiene usted algún hijo nacido en los Estados Unidos? sí, tengo uno que va para los 14 años. Ok, ¿alguien alguna vez aplicó para usted antes? No, nunca he aplicado. Y su hijo no está en el ejército porque tiene 14 años de edad. Si usted entró de ilegal a los Estados Unidos y nadie le aplicó antes del día 30 de abril del año 2001 y no tiene un padre, esposo o hijo en las fuerzas militares de los Estados Unidos, entonces usted tendría que salir del país para arreglar su residencia y el problema es que sería castigado por 10 años y necesitaríamos un perdón del castigo de 10 años que solamente se puede solicitar a través de un padre o esposa que tiene papeles que usted no tiene, pero de todos modos no tiene nadie que le puede aplicar en este momento. Cuando su hijo cumple los 21 en 7 años más, si tiene 14 ahora, entonces su hijo puede aplicar para usted. Si su hijo decide meterse en las fuerzas militares de los Estados Unidos cuando cumple los 18 o 17, entonces posiblemente podría aplicar para usted siendo miembro de las fuerzas militares, pero aparte de eso, realmente no hay más maneras de aplicar. Yo no aplicaría para la residencia, sino para el permiso de trabajo nada más. No puedes simplemente conseguir un permiso de trabajo. Un permiso de trabajo siempre es a través de algún otro tipo de solicitud. Y una cosa que voy a mencionar para que usted sepa, porque es una manera que muchas personas han intentado a conseguir un permiso de trabajo, es aplicar para el asilo. ¿Ok? Usted no califica para el asilo, absolutamente no califica para el asilo. Las probabilidades de ganar asilo en su caso de usted son precisamente cero. ¿Ok? La fecha límite para aplicar para el asilo es un año después de la fecha que usted entró a los Estados Unidos y realmente a menos de que su caso de usted es muy diferente del caso típico, no hay ninguna posibilidad de ganar el asilo. Pero muchas personas han aplicado para el asilo con el propósito de intentar conseguir un permiso de trabajo. Y cuando el gobierno rechaza la solicitud de asilo, que 100% van a rechazar la solicitud de asilo, entonces automáticamente empiezan el proceso de deportación. Y entonces puede retirar la aplicación de asilo y pedir cancelación de deportación. Pero el problema es que es extremadamente difícil ganar.
cancelación de deportación, a menos de que tiene un hijo muy especial o algo así. Realmente no hay posibilidades de ganar cancelación de deportación. Entonces le explico esto para que usted sepa que es algo que yo no recomiendo. Absolutamente no recomiendo hacer una aplicación sin posibilidades de ganar de asilo para intentar conseguir un permiso de trabajo, porque la gente siempre está muy felices cuando reciben ese permiso de trabajo, pero muy infelices unos años después cuando salen deportadas. Entonces, yo absolutamente no recomiendo hacer eso, pero esa sería la única manera que usted podría Sí, que sea intentar uno. obtener un permiso de trabajo ahora. ¿Cómo? De cualquier país que sea uno. De cualquier país, ¿cómo? De cualquier país que sea uno no puede aplicar entonces si no aplicó antes. La fecha límite de cualquier país es un año después de la fecha que entró a los Estados Unidos. La fecha límite para aplicar para el asilo siempre es un año después de la fecha de ingreso a los Estados Unidos. Gracias de todas maneras. Ok, gracias a usted. Lo siento que no le puedo ayudar más, pero en serio, no debería hacer ese asunto de aplicar para el asilo para intentar conseguir un permiso de trabajo. Es extremadamente arriesgado. Vamos a la siguiente llamada. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Hola, sí. Buenos días. ¿Cómo se llama usted? Buenos días. Me llamo Carlos, Carlos, ¿de dónde nos llama? de Ron. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Mire, mi pregunta es, tengo una aplicación con un hermano hace 14 años y tengo un hijo que va a cumplir 21 años y tengo mi papá que es residente. No sé si podría hacer algo y lo que pasa es que tengo dos agarradas en la frontera, una en el 2001 y una en el 2014. Ok, ¿usted estaba viviendo en los Estados Unidos entre 2001 hasta 2014? Sí, no, pues que yo ya tenía como 14 años desde 2001 tenía 14 años que pasé el 2001 y me agarraron. Y ya pasé otra vez y llegué. Y ya tenía como 14 años y me enfermé yo mucho y aquí los doctores no me querían curar y no hacían nada. Y tuve que salir por motivos de salud, si no me hubiera salido. Y cuando regresé en el 2014 me agarraron y pues intenté otra vez y llegué otra vez para acá. Sí, entonces tiene el castigo de doble entrada ilegal, que es el castigo si usted estaba ilegalmente presente en los Estados Unidos por más de un año y se fue y regresó de la manera ilegal otra vez. Entonces tiene un castigo de 10 años para que simplemente no hay ningún tipo de perdón disponible. Entonces no vamos a poder hacer nada, a menos de que las leyes cambien. Entonces ¿Ok? están muchas mentiras en el Face que arreglan y que tenga doble agarrada. Eso no es cierto, ¿verdad? Pues si Abogado. alguien ha sido agarrada 2 veces, no es necesariamente el problema, ¿ok? Porque alguien puede intentar entrar a los Estados Unidos y lo pueden agarrar y echar a México y puede regresar inmediatamente después y no necesariamente sería un problema. Pero si alguien ha estado ilegalmente presente en los Estados Unidos por más de un año, y sale y regresa de la manera ilegal otra vez, entonces tiene ese castigo de 10 años para que no hay perdón disponible hasta que ha estado afuera de los Estados Unidos forzosamente los 10 años. Entonces, si alguien le dijo que le puede arreglar su residencia a pesar de su doble entrada ilegal, eso es una mentira, ¿ok? Oh, sí, porque en el Face salen muchos diciendo que no importa y que la regla no nos permiso y que en 2 años y medio la residencia, entonces no es cierto, ¿verdad? No sé si están hablando del proceso de asilo, de aplicar para el asilo para intentar conseguir un permiso de trabajo. Tal vez están hablando de eso, que es la cosa que yo acabo de explicar hace unos minutos y que yo absolutamente no recomiendo hacer porque es extremadamente arriesgado. Pero pues no sé de qué ellos están hablando, pero si usted tiene doble entrada ilegal, realmente no hay manera para arreglar su residencia, ¿ok? Ok, muchas gracias. Ok, gracias a usted. Sí, la visa U es diferente y asilo, por supuesto, es diferente, pero típicamente en casos por medio de familia, si tiene doble entrada ilegal, no se puede. Abogado, vamos a ir a una pausa y regresamos con más de tus llamadas. Abogado, ¿cuál es el teléfono de su oficina, por favor? Es 1-855-4-ABOGADO, que es 1-855-422-6423, o pueden encontrar toda mi información de contacto en mi página de internet www.david.legal.
Perfecto, regresamos aquí en La Raza de Atlanta platicando con el abogado de inmigración David Kennedy, aquí en La Raza de Atlanta. Estamos de regreso a través de La Raza de Atlanta platicando con el abogado de inmigración David Kennedy. ¿Tienes alguna pregunta? Márcanos a cabina 678-475-1023, 678-475-1023. Y si estás desayunando, pues quédate con nosotros. Y aquí vamos aprendiendo todos. Abogado, muchísimas gracias por estar con nosotros cada sábado, abogado. Oh, muchas gracias por escucharme y siempre vale la pena asesorarse y salir de dudas y aprender de leyes. Es algo extremadamente importante. Vamos a las llamadas telefónicas. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Sí, Hola, ¿cómo se llama usted? me llamo César. César, ¿de dónde nos llama? Le estoy hablando de Chamblee, Georgia. Ok, ¿cuál es su pregunta, por favor? Pues que tenía la pregunta es mía, es mi hermano nos metió aplicación en abril del 2001 y mi hermano es ciudadano. Ujú. Ok, la fecha en el boletín de visas en la cuarta categoría de preferencia ahora es el primer día de marzo del año 2001. Entonces, es la cuarta categoría de preferencia de México. Entonces, si su hermano le aplicó en el mes de abril del año 2001, todavía no ha llegado a la fecha de prioridad, pero va a tener que mirar el boletín de visas cada mes para darse cuenta cuándo llega a su fecha de prioridad. ¿Ok? Sí, está bien. Muchas gracias por su pregunta. Que tenga excelente fin de semana. Igualmente, gracias. Vamos a la siguiente llamada. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Sí, Buenos días, ¿cómo se llama usted? a Miguel, Miguel, ¿de dónde nos llama? Marieta, ¿Y cuál es su pregunta, por favor? una pregunta. Lo que pasó, que están haciendo las noticias del permiso que están tardando, pero no los pueden coger el trabajo. Eso también aplica para las licencias, para que vaya uno a renovar la licencia uno. Okay, ¿usted estaba hablando de la nueva extensión de permisos de trabajo? Sí. Ok, sí, es que han extendido los permisos de trabajo por 540 días después de la fecha de vencimiento y puede usar la carta de recibo y la tarjeta vencida como si fuera un permiso vigente. Y sí, eso funciona para licencias de conducir también. Oiga, pero ayer me dieron un papel que van a chequear con la esta de migración para verificar el estatus migratorio. ¿Eso lo pueden hacer ellos o si Sí. es una... Sí, pueden hacer eso, pero sí, desafortunadamente la gente que trabaja en el departamento de vehículos no siempre conocen la ley y a veces tienen que pedir hablar con un supervisor, pero ellos tienen el derecho a averiguar que su estatus migratorio es válido antes de darle su licencia y ellos pueden hacer una investigación. Entonces, no hay problema, pero cuando recibe la decisión, si no le dan la licencia, entonces podemos hablar más y decidir qué hacer entonces, ¿ok? Ok, bueno, gracias. Ok, gracias a usted. Que tenga excelente fin de semana. Vamos a la siguiente llamada. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Sí, Buenos días, ¿cómo se llama usted? muy buenos días, ¿cómo está? Le hablo aquí de Cartersville. Ok, muchas gracias. ¿Y cuál es su pregunta? Si mi pregunta es, yo soy ciudadana americana, ya metí ahí 130 para mi padre que tiene permiso de trabajo, ha estado aquí por 23 años. Mi pregunta es, ¿usted cree que se ha aprobado el perdón? Mi mamá es ciudadana, es residente americana. ¿Cree que vaya a salir del país o cree que se ha aprobado? Entró ilegalmente. Ok, ¿su papá entró de los Estados Unidos ilegalmente? Sí, 2 veces. 2 veces. ¿Cuándo fue la primera vez? Fue en 1997. 97 y quedó aquí hasta cuándo? Y luego se fue a los 97, lo agarraron y ese mismo día se regresó otra vez. Ok, entonces son las 2 entradas. Entonces no es doble entrada ilegal necesariamente porque no estuvo ilegalmente presente por más de un año antes de salir y regresar. Entonces, ¿y usted me dijo que su esposa de él es ciudadano o residente?
Mi mamá es residente, están Su casados. mamá es residente. Entonces, su papá va a necesitar el perdón a menos de que alguien le aplicó antes del día 30 de abril del año 2001 o a menos de que tiene un padre, esposa o hijo en las fuerzas militares de los Estados Unidos. Entonces, necesitaría el perdón. Las probabilidades de ganar el perdón dependen del caso. Generalmente hay muchas posibilidades de ganar ese tipo de perdón, pero para ganar el perdón tenemos que mostrar al gobierno que la esposa de él, que es ciudadano o residente, va a sufrir muy extremadamente si él no puede estar aquí en los Estados Unidos. Ok, bueno, dado caso, primeramente es aprobado el perdón, entonces ya sería todo, ya nomás iría a Ciudad Juárez y ya es muy probable que sea aprobado todo su caso, ¿verdad? Sí. Y, entonces ustedes tienen un abogado, ¿sí? Lo estoy haciendo yo sola. Oh, ok. ¿Ustedes han investigado la situación de cuando su papá fue agarrado en la frontera? Ya mandamos la folla, sí, y todo eso, el FBI, y los dueños y todo eso, sí. Hizo la FOIA con la patrulla de la frontera y también con lo que se llama OBIM, which is the Office of Biometric Identity Management. Sí, like where you get your fingerprints, ¿verdad? Sí. No, es las huellas digitales con el FBI y las FOIAs con las diferentes agencias del gobierno son dos cosas distintas. Y muchas veces en el chequeo de las huellas digitales con el FBI, eso es muy bueno para encontrar arrestos adentro de los Estados Unidos, pero a veces cosas que sucedieron en la frontera no aparecen en el reporte del FBI. Entonces, si alguien fue agarrado en la frontera, siempre es recomendable hacer las FOIAs también, que eso es un formulario de inmigración que tiene que rellenar para mandar pedir la información de la patrulla de la frontera. Y también yo recomiendo hacer la FOIA a lo que se llama OBIM, which is the Office of Biometric Identity Management, que es otra manera que puede averiguar qué pasó cuando él fue agarrado en la frontera. Probablemente no hay ningún problema. Okay. Si él fue agarrado y lo echaron después de muy poco tiempo a México, después de unas horas, y él regresó el siguiente día, probablemente no hay ningún problema. Pero siempre es posible que pueden posiblemente haber hecho una orden de deportación en la frontera. Y si él regresó después de haber salido deportado, entonces tendría el castigo de doble entrada ilegal. Y no quiere darse cuenta de eso cuando él asiste a la cita en el consulado en su país. Es mejor darse cuenta antes. Entonces, tal vez hay más investigaciones que debemos de hacer antes de agendar una cita en el consulado americano en su país. Pero si ya ganó el perdón, están en la recta final prácticamente, han hecho casi todo, ¿ok? Ahorita pregunto, ¿y usted agarraría casos ya avanzados o sería casos desde el principio? Pues yo puedo hacer algunas cosas por ustedes. Yo puedo hacer la investigación, por ejemplo, pero generalmente si yo voy a manejar un caso, yo manejo el caso completo. Y honestamente, muchas veces cuando yo me meto en un caso avanzado, tengo que arreglar los errores que otras personas cometieron antes y puede ser más trabajo para mí tener que arreglar esos errores en vez de haber empezado desde el principio. Pero vamos a ver, puede hacerlo así conmigo y podemos hablar de su caso y podemos decidir qué podemos hacer. Perfecto, muchísimas gracias. Yo le hablo para hacer una cita. Ok, muchas gracias. Que tenga excelente fin de semana. Abogado, tenemos tiempo para una llamada más. Adelante, por favor. Una última llamada. Hola, ¿me escucha? Sí, Buenos días, ¿cómo se llama usted? mi nombre es María Hernández, María, ¿de dónde nos llama? de Rome, Georgia. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Mi esposo es residente, pero mi esposo si quiere ser ciudadano. Lo que pasa es que él lo paró la policía como 3 veces, tiene ticket de alta velocidad. Ok. ¿Cuándo fue la última vez? Fue como el año pasado. Normalmente, infracciones de tránsito no son razones para que le puedan negar la ciudadanía. Si ha tenido casos de manejar borracho, puede ser un problema, pero como exceso de velocidad, a menos de que fue algo muy raro, si estaba manejando 100 millas por hora en una zona de 35, entonces posiblemente puede ser considerado un delito de inmoralidad, pero normalmente infracciones de exceso de velocidad normal no
le perjudicarían con una solicitud para la ciudadanía. Okay. No fue tan alto la velocidad, simplemente que sí iba un poquito recio, pero no tan alto. Ok. Pues, él puede hacerlo así conmigo y siempre y cuando ha pagado todos los tickets, probablemente sí podemos aplicar para la ciudadanía. ¿Cuánto tiempo tiene él con la residencia? Va a cumplir 5 años. Ok, podemos aplicar 90 días antes de los 5 años. Entonces, debería hacerlo así conmigo. Podemos hablar más de su situación. Pues muchas gracias por su pregunta. Que tenga excelente fin de semana. Es todo el tiempo que tenemos el día de hoy. Necesito decir, como siempre, que no debe usar lo que yo digo en este programa para intentar resolver solo sus propios casos de inmigración o casos legales, porque todos sus casos son diferentes y diferencias muy pequeñas pueden cambiar completamente sus derechos o opciones bajo la ley. No hay reemplazamiento en tener una consulta individual con su propio abogado. Si quiere hacerlo así conmigo, puede encontrar toda mi información de contacto en mi página de internet www.david.legal. Así de fácil, David.legal. Gracias, Tigre. Nos vemos en 8 días, si Dios quiere. Un abrazo, abogado. Que tenga un excelente fin de semana. Gracias. Toda la información está en David.legal. David.legal. Búsquelo. Haga la cita. Las consultas son absolutamente gratis. Gratis. Muchas gracias, abogado. Se quedan en compañía de el QQ, el primo Miguel.